¿Qué tal, queridos amigos? Miren, nuevamente está con nosotros la casi doctora, la doctorante Tere Canalizo, que está enamorada del psicoanálisis. El psicoanálisis que, como bien saben, tiene sus detractores, pero también tiene sus apasionados defensores. En una sesión anterior, mi amiga Tere, a quien la conocí en 1992, coincidimos en un aula, el viejito disque de profe, ella de estudiante muy aplicada. Tere ya nos aclaró algunos mitos que son recurrentes, que los detractores del psicoanálisis siempre esgrimen. Uno, primero, que es poco efectivo. Ella asegura que el psicoanálisis es una herramienta terapéutica excelente cuando se trabaja profesionalmente, cuando hay capacitación, cuando se pone el ser en ello. Otro, que el psicoanálisis es para ricos, porque es muy caro, que es muy costoso. Ella nos dijo que es accesible para la mayoría de las personas y hay un genuino interés en ello. Otro, que el psicoanálisis se tiene que prolongar por muchos años, lustros, hasta décadas, porque ciertamente hay personas que llevan décadas en psicoanálisis. Y Tere nos aclaró que puede haber muy buenos logros en un tiempo razonable. El chiste es el compromiso, el trabajo, la entrega, las ganas de superación. Y entonces, eh, en estos tiempos, mi querida Tere, no te he dejado hablar, hombre. ¿Cómo está mi amiga Tere? Es que ya la Muy había bien. saludado. Ya nos habíamos Sí. saludado. Y Muchas Tere, gracias. como es una profesionista muy exitosa y aparte está terminando su doctorado, y ya la señora que tiene un afán de superación que no declina ni por un momento, Soy está pensando, aspiracionista. es una aspiracionista que quiere hacer un postdoctorado también en Así es. psicoanálisis. Entonces siempre está con eso y ella nada más puede, en esta temporada, pues hablar dedicar algo de tiempo los sábados en la tarde. Hoy es un sábado, el sábado 3 de diciembre, día para los católicos de Francisco Javier, cofundador de la Compañía de Jesús. Los dos tenemos el cansancio acumulado de la semana, pero estamos contentos por poder hablar y compartir algo valioso. ¿Cómo estás, Tere? Pues muy bien y muy contenta de la invitación y de poder dar continuidad a la plática que tuvimos anteriormente. Creo que podríamos platicar a diario y no se nos acabaría el tema con el psicoanálisis, que es algo tan interesante. Sobre todo que me encanta poder compartir con tu audiencia y con todos aquellos que estén interesados por conocer más del psicoanálisis, algunas de las cuestiones que yo he podido aprender también en el desarrollo de mi carrera y bueno, pues siempre ayuda el poder desmitificar algunas cuestiones que en la cultura se han ido generando y que de repente, bueno, pues es importante tener un poquito más de información, pero encantada de estar aquí. Oye, y nos quedamos en un cuarto mito. A ver, los tres primeros, que el psicoanálisis está fuera de moda, que es poco efectivo, ese es el primero. El segundo, que es muy costoso, ya Mm, aclaraste que no forzosamente es así. sí, no. El tercero, que forzosamente es muy tardado, lento, que toma años, que toma lustros, Ah, también no lo aclaraste. Pero nos quedamos en la plática anterior, que ujú. está subida en el canal de YouTube de un servidor, Véanla, véanla. que sí, sí, y la han visto y la han comentado y de manera encomiástica. O sea, Tere Qué bueno que provoca les ha la gustado. admiración de propios y extraños. Bueno, un cuarto mito es que el psicoanalista es frío, Frío. distante, seco, está tomando notas, casi no dice palabra, está el pobre el pobre paciente, la Pobre persona paciente, que ¿verdad? está recibiendo terapia está indefenso y está abriendo su corazón y su Bombardeado alma. por interpretaciones Mm. sanguinarias, ¿no? Y el psicoanálisis el psicoanalista como una especie de diosecito puede interpretar lo verdadero, los valores absolutos desde su perspectiva. Pero tú nos aclaraste que en realidad esto fue pues un hecho propiciado por una circunstancia histórica muy concreta. En todos lados se cuecen habas, en todas las profesiones, en todos los oficios, ocupaciones,
hay gente muy profesional, competente, seria, madura, responsable, e incluso entre estos que pueden ser responsables y sensatos la mayor parte del tiempo, pues de repente cometen errores. Y nos mencionaste un personaje muy célebre, nada menos que el primer biógrafo autorizado de Sigmund Freud, Ernest Jones, que él mismo fue psicoanalista de la primera generación, discípulo directo de Freud, y nos dijiste que pues él tuvo un desaguisado, tuvo un comportamiento poco profesional, fue algo prevaricador o negligente, irresponsable, qué sé yo. ¿Nos Es podrías alguna hablar un poquito? acusación, sí. Bueno, es algo que a mí me gusta mucho leer acerca de la historia del psicoanálisis, ¿no? Y uno de sus capítulos, pues, fue un poquito preocupante para Freud porque Ernest Jones fue uno de los principales, bueno, de hecho, fue el fundador de la Asociación Británica Psicoanalítica, ¿no? O sea, de la Sociedad Británica Psicoanalítica, eh, pero tuvo algunas acusaciones de una conducta no ética con algunos pacientes. Y se va un tiempo a Canadá, intenta, bueno, no intenta, abre la Asociación Psicoanalítica en Nueva York, o sea, de Canadá pasa a Nueva York, luego de Nueva York otra vez a Canadá y regresa a Inglaterra. Entonces, eh, junto con eso, o sea, junto con esos sucesos, Freud ya era muy mayor, Freud ya se acercaba al ocaso de su vida y quería dejar un legado acerca de la metodología o de la forma en la que debía llevarse un psicoanálisis de manera más generalizada. Y pues a final de cuentas Freud era un médico, él era producto de su época. Él quería que el psicoanálisis fuera algo muy, digamos, cuidadoso en la forma en la que se atendiera a los pacientes y pues establece algunas recomendaciones para los futuros psicoanalistas. Dentro de estas recomendaciones, él habla de la neutralidad, habla de la abstinencia, como características del proceder o de la conducta del psicoanalista. Eh, Sin embargo, creo que sobre todo cuando se trasladan muchos de los analistas europeos a Estados Unidos, muchos de ellos llevaron un poquito al extremo esa conducta, digámoslo así, y su neutralidad y su abstinencia se volvió como una norma muy rígida. Freud no era tan rígido. De hecho, Freud se sabe de muchos pacientes, algunos pacientes, en que, por ejemplo, pues los invitaba a cenar junto con su familia en la mesa. Freud tenía sus perritos, Chau Chau, con él en el consultorio cuando estaba atendiendo a las personas. En alguna ocasión, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta? La francesa, ¡ay, se me pasó el nombre! Ahorita me La acuerdo. francesa. La princesa Marie Bonaparte, que era tan Ujú, querida por él y que lo ayudó a escapar a ujú. Londres, ella narra que en una ocasión, estando ella en el diván, estaba muy, muy afligida y entonces ella hace su mano así y Freud le toma la mano. O sea, Freud era un hombre mucho más cálido, incluso con un sentido del humor muy interesante. Tiene un libro que él escribió que se llama Las recetas del doctor Freud. Y él habla a la par de las mejores recetas de su familia, recetas de cocina, del movimiento psicoanalítico, cómo iba asociando cada platillo con eventos de su vida y del desarrollo del psicoanálisis. Entonces, creo que es muy interesante cuando uno conoce más de la biografía de estos personajes, porque los podemos ver en sus aspectos más humanos, más cálidos. Por supuesto, era muy profesional, por supuesto que hace interpretaciones fuertes, seguramente, así tenía que ser, pero nunca perdió esa humanidad, esa capacidad, esa sensibilidad para adaptarse también a las circunstancias de sus pacientes. Había sesiones con él que podían durar 2 días seguidos, había sesiones por carta, había sesiones, por ejemplo, el caso Juanito, pues él atiende a Juanito a través de su papá.
Él le daba las indicaciones a su papá y su papá jugaba con Juanito, platicaba con Juanito y luego le reportaba a Freud, que era su maestro, pues todo lo que había sucedido con su hijo, porque él no veía niños, entonces asesoró al papá de Juanito, ¿no? Sí. Y entonces, Ah, muy bueno, bien. pues yo creo que es un mito más. Ujú. Los psicoanalistas hoy en día creo que hay una gran diversidad, depende de nuestra corriente teórica. No solamente hay freudianos, habemos psicoanalistas winnicottianos, kleinianos, lacanianos, psicoanalistas relacionales, intersubjetivos, interpersonalistas, eh, del desarrollo, del apego, de la teoría de mentalización. Hay una diversidad de psicoanalistas y dentro de todas estas ramas, pues por supuesto que tenemos algunas cuestiones técnicas que seguir, pero la mayoría, pues te puedo decir que somos sumamente empáticos porque se requiere de empatía para poder trabajar. Claro, por, por supuesto, completamente. E insisto, Freud, se esté en acuerdo con él, completo o incompleto con él, es uno de los 5 grandes pensadores de los últimos tiempos. Siempre se hablan de los 5 dedos de la aportación intelectual. Tenemos a Darwin, tenemos a Pasteur, tenemos a Freud, tenemos a Marx. Y tenemos a Einstein, son los 5 grandes. Ujú. Puede, y de hecho hay gente que ha visto cosas que estos 5 genios no consideraron siquiera, pero el lugar que ellos tienen es inamovible en la historia. Y a mí Freud me admira por su elegancia, me causa admiración por... Era un hombre cultísimo, siempre estaba preparándose. Sí, Él se tomó el trabajo de aprender la lengua española para leer a Cervantes en su así propio es, idioma. Y increíble. una de las primeras traducciones al español de trabajos psicoanalíticos fue de Ballesteros. Y Ujú. recibió Ballesteros una carta de agradecimiento y reconocimiento del mismo Freud, porque él apreciaba, pues, la expresión pulida, el lenguaje cuidado, la elegancia, la precisión que tenía Ballesteros. Él sabía español, Freud sabía español, así como Miguel de Unamuno aprendió danés para leer a Soren Kierkegaard, al filósofo Soren Kierkegaard, en su Ujú. propia lengua. Freud aprendió español para leer a Cervantes en Claro. su propio idioma. Un hombre cultísimo. Y fíjate, a mí Ernest Jones siempre me ha caído mal, sobre todo porque le declaró la guerra a otro de los grandes discípulos de Freud, a Ferenczi. Sí, Ujú. oye, pero bueno, a ver, vamos ya con tu perspectiva, tu enfoque. Sé que recientemente participaste y de seguro lo hiciste brillantemente con una ponencia en un congreso sobre Donald Winnicott, Así es. este psiquiatra británico que en determinado momento fue visto como la tercera vía en el conflicto que estaba entre Ujú. Anna Freud y sus seguidores y Melanie Klein y sus adeptos. Sí. Y Winnicott, aunque era más cercano a Melanie Klein, pues era también, se vio como una opción, Ujú. como una sana alternativa. Y tú ya me aclaraste que Winnicott, no, no tanto como Anna Freud ni como Melanie Klein, que se centraron en niños, Ujú. en pubertos, en gente en desarrollo, el enfoque de Winnicott sirve también para adultos y tú trabajas con adultos con eso. Sí, así es. Bueno, Winnicott era pediatra. Primero fue Ujú. pediatra, trabajó toda su vida como pediatra, nunca dejó su consulta pediátrica, pero a la par se entrenó como psicoanalista, efectivamente, con Melanie Klein. Él quería analizarse con ella, pero ella no lo permitió porque ella quiso que Donald Winnicott fuera analista de uno de sus hijos, del más chico, de Eric. Entonces, siempre fueron muy cercanos. Al final tuvieron algunas diferencias teóricas, sobre todo, pero no en su relación como personas, aunque hay algunas cartas donde Winnicott le hablaba fuerte a Melanie Klein y le decía sus puntos de vista.
Fue muy querido por ella, muy respetado por ella. Y efectivamente hubo una época, justo durante la Segunda Guerra Mundial y a finales de este problema, cuando se da la época que le llaman de las grandes controversias. Eh, Freud y Anna, su hija, salen huyendo de Viena y llegan a Londres, invitados por justamente Ernest Jones. Marie Bonaparte les ayudó mucho. Los Strachey, que fueron también traductores de la obra de Freud al inglés y que eran todos parte del mismo grupo, facilitan su llegada, ¿no? Pero bueno, Melanie Klein también ya había llegado algunos años antes y ya tenía un buen grupo de gente que se entrenaba con ella y que construían teóricamente también eh, en la sociedad británica. Pero cuando llega Freud y llega Ana, tenían otra visión y entonces se empieza a dividir el grupo de la sociedad británica y empiezan una serie de conferencias en donde eran debates muy acalorados, muy fuertes. Hay un libro grandísimo, gordísimo, de todas las actas de estas conferencias. Es muy interesante porque se ve cómo va participando cada uno con sus argumentos y no llegaban a un acuerdo. Entonces Winnicott, junto con algunos otros que no estaban totalmente del lado de Melanie Klein ni totalmente del lado de Anna Freud, se juntan y forman un grupo terciario, un grupo intermedio, y proponen lo que le llaman el pacto de caballeros. ¿Cuál es el pacto de caballeros? Dicen, formemos un grupo A, que va a ser el de Melanie Klein, un grupo B, que va a ser el de Anna Freud, y un grupo intermedio. Todos los candidatos que se quieran formar en la sociedad van a tener que tomar unas supervisiones con un grupo, otras supervisiones con alguien del grupo intermedio. Entonces habrá quien elija el A, habrá quien elija el B y todos tendrán a alguien del grupo intermedio. Entonces, por eso hoy en día en Inglaterra, sobre todo, los desarrollos teóricos van mucho en esta línea del grupo intermedio. Se volvió muy fuerte a través de los años porque tenía un poco de todo y además sus propias creaciones y sobre todo se fue robusteciendo la teoría en aspectos más tempranos del desarrollo. Entonces es muy interesante cómo se fue formando la historia, ¿no? Freud muere en 1939 en Londres con cáncer de mandíbula. Sí. Oye, Tere, y de manera concreta, ¿de qué fue el congreso en que participaste con tu tesis sobre Winnicott? No Bueno, más. es un encuentro que se realiza cada Ujú. año en algún país de América Latina. En esta ocasión fue en Perú. Y bueno, fue a distancia, afortunadamente pude participar todos, todavía a raíz de la pandemia, pues esta herramienta ha sido maravillosa, ¿no? El poder utilizar el Sí. Zoom, por ejemplo, para conectarnos. Y cada año se elige un concepto de Winnicott. En esta ocasión fue el concepto de preocupación por el otro, que digamos que es la aportación de Winnicott a la posición depresiva de Melanie Klein y entonces todos presentamos algún trabajo en donde aplicáramos este concepto a los problemas de la cotidianidad. En mi caso, bueno, yo elegí la violencia de género como una falla en este proceso en el cual podamos aceptar las diferencias del otro en cualquiera de sus acepciones y podamos relacionarnos de una manera, digamos, pues más equitativa, respetuosa, en donde podamos considerar las diferencias como cosas positivas, sino como algo que amenace, y entonces que tengamos que usar uso de la agresión o de la violencia hacia aquel que es diferente, en este caso hacia las mujeres por su género. Y bueno, pues fue un trabajo interesante y tuve la oportunidad de convivir con Hilda Katz y con otras personas también de Chile, Hilda de Argentina, y bueno, pues fue muy bonita experiencia. Oye, que Argentina es el país que per cápita tiene más psicoanalistas, ¿verdad? Totalmente, sí, es como lo básico, ¿no? Todo el mundo tiene su analista. Bueno, Sí, dicen que el ojalá ego es el lleguemos en pequeño México. argentino que todos tenemos dentro. El ego es el Sí, pequeño argentino que todos llevamos así dentro. es,
Y Así. sí, aunque se cita mal a Paz, el presidente Fernández de Argentina, citando mal a Paz, yo lo cito bien, Octavio Paz, dice, los incas, no, los peruanos descienden de los incas. Los mexicanos descienden de los aztecas y los mayas, y los argentinos descienden de los barcos, en el sentido de que tienen una cultura, una visión europea, Muy europea. principalmente italiana, pero también alemana, inglesa, hay muchos Española. argentines con ascendencia europea, española, no se diga, Sí. también lusitana, en fin. Ujú. Bueno, oye, y así, para el común de los mortales, explicándonos con manzanitas y naranjas, eh, ¿cuál es la principal diferencia del enfoque ortodoxo, original, de Sigmund Freud, este genio austriaco, donde nació actualmente pertenece a República Checa, pero Ujú. él vivió en Viena, Austria? Sí. eh, eh, la principal diferencia entre Freud y tu admirado Donald Winnicott. Ok, bueno. Ay, A ver. ay, 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 qué preguntas. Bueno, parecen fáciles, pero no, no lo son. Em, Hay algunas diferencias, pero Winnicott siempre se consideró muy freudiano. Él decía que llevaba a Freud en los huesos. Ujú, Si alguien conocía la teoría freudiana al derecho y al revés, pues ese era Winnicott. Se encargó de la materia del psicoanálisis freudiano en varias universidades británicas durante muchos años. Él llevaba la cátedra, ¿no?, de Freud. Pero bueno, hay varias diferencias, varias diferencias. Winnicott decía que el psicoanálisis tenía que diferenciar entre lo profundo y lo temprano. Entonces, lo profundo, digamos que es como un corte transversal en donde podemos pensar en los estratos del consciente al preconsciente y al inconsciente, sobre todo al inconsciente reprimido, aquellos elementos que constituyen el psiquismo, el aparato psíquico, organizados de esta manera. Entonces podemos ir a lo más profundo. Pero también Winnicott habla de otra línea, digamos una línea horizontal, en donde en cuestión de desarrollo podemos irnos a lo más arcaico, a lo más temprano. Eh, Winnicott me parece, igual podría yo equivocarme, pero lo que entiendo es que él dice, vamos a las etapas más tempranas de la formación del psiquismo para poder entender cómo funciona la mente y cómo se van estructurando las representaciones intrapsíquicas del self y de los otros. O sea, ¿de dónde surge el yo? ¿De dónde surge el funcionamiento mental? ¿Y qué se necesita para que surja el funcionamiento mental? Freud hablaba de la madre, por supuesto, no, no es, digamos, el enfoque principal que tenía Freud, hablar de la subjetividad de la madre como una persona real, con sus características y sus dificultades y sus problemas. Eso vino muchos años después. Freud se encargó más de este modelo de qué pasaba en la mente y cómo se iba estructurando, ¿verdad? Pero Winnicott dice que al inicio no existe el bebé. Winnicott dice, there is no such thing as a baby. Y cuando uno escucha eso, dices, ¿cómo que no existe un bebé? Claro que existe un bebé. Y dice, sí, desde el observador externo podemos ver a una madre con un bebé en sus brazos y sabemos que ahí hay un bebé, es un ser humano. Pero el bebé no sabe que existe. El bebé en el comienzo, en los principios, después de su nacimiento, digamos que no tiene la organización en su mente como para saber de su propia existencia. ujú, Lo que capta un bebé, eh, según Winnicott y muy basado en Melanie Clay, son experiencias aisladas, algunas buenas, bonitas, gratificantes, un momento de calidez donde a lo mejor está alimentándose y siente rico la lechita calientita, pero también de manera disociada, porque hay un, digamos, está como en pedacitos la percepción.
Ujú. También tiene momentos donde siente el dolor de un cólico o donde siente la molestia de un pañal que no le ha sido cambiado o el hambre misma. Y solamente digamos que empieza a tener el registro de estas experiencias buenas y malas, o agradables y Exacto. desagradables, todas, digamos, desperdigadas, para que se puedan ir como unificando o haciendo como pequeños clústeres de lo bueno y lo malo. Winnicott, a diferencia de Melanie Klein y profundizando más en ello, no que Melanie Klein no lo tomara en cuenta, pero enfocándose más en ello, dice que se necesita una madre suficientemente buena, ahorita les Exacto. digo qué es eso, que Good pueda, enough. good enough, a good enough mother, que pueda Ujú. sintonizar con las necesidades de su bebé y digamos que prestarle función mental al niño. Va a ser la traductora del bebé, va a ser la que pueda, ya más adelante otro autor maravilloso que es Wilfred Bion habla de la capacidad de reverie o de ensoñación, en donde dice la madre entra en un estado mental, Winnicott le llama preocupación materna primaria, en donde digamos que hay de inconsciente a inconsciente una comunicación tan estrecha que la madre puede identificar con el puro llanto del bebé y con verlo, si tiene hambre, si tiene frío, si algo le duele, y puede proporcionarle aquello que necesita el bebé, que mientras tanto en su mente, es que, bueno, yo me puedo seguir, ¿no? Me detienes, por favor, si algo Oh, no hace sentido, ¿no? El bebé tiene algo que le llama Winnicott momentos de ilusión. El momento de ilusión es cuando el bebé en su omnipotencia primaria, porque él dice, bueno, pues yo soy todo, ¿no? O sea, él todavía no diferencia que hay una mamá allá afuera, él cree que se provee solito todo. Entonces, digamos que justo coincide cuando el bebé tiene hambre, cuando la madre le ofrece un pecho, el bebé lo toma, pero en su psiquismo él creó ese pecho. O sea, el momento de ilusión es, yo creo que tengo el poder o que yo pude generar eso que me proporcioné a mí mismo. claro. Eso es normal en el desarrollo, esa ilusión no se debe de romper. Se rompe cuando la madre, a lo mejor por una depresión postparto, a lo mejor porque está en un duelo porque falleció su mamá o su papá o alguien muy querido, o porque el marido la dejó, lo que quieras, ¿no? Si la madre no está disponible para darle en el momento, claro, con sus pequeñas fallas que son normales, ¿no? Pero en lo general, poder sintonizarse con el bebé, se rompe esta ilusión. Y entonces el bebé va a tener algunos problemas en su desarrollo. Ujú. No, pues sí. ¿Qué tal? Oye, Digo, es más bueno, complicado que esto, ¿no? Pero tratando de explicarlo un poquito en a palabras. ver, pero aunque de nuevo se ha puesto de moda la hipnoterapia y Freud directamente de Charcot aprendió hipnoterapia. Sí. Llegó a la conclusión de que la asociación libre era más que suficiente para atender los casos de los pacientes. Sin embargo, pues con los niños no se presta mucho la asociación libre porque son poco articulados, porque hablan menos, tienen menos capacidad lingüística Sí. que un adulto. Y entonces surge la ludoterapia o la terapia a través del Juego. juego, Ujú. que tanto a su manera cada quien, esta Anna Freud, Melanie Klein, le dan mucha importancia al juego. Winnicott. Winnicott también le da mucha importancia al juego, ¿verdad? Mucho, totalmente, porque para Winnicott la salud es la capacidad de poder jugar. Oye, Eso qué es hermoso. es hermoso. O sea, si un ser humano tiene la capacidad de jugar, que ahorita lo platicamos porque es más complejo que eso, este, podemos pensar que es una persona saludable. ¿En qué sentido? Winnicott también otro de sus grandes conceptos es la cuestión de lo transicional. El espacio transicional, el objeto transicional, todo lo transicional.
¿no? Me haces pensar en Linus, el personaje Sí, de Carlito, de Charles Schulz, con su con su frazadita, frazadita. Sí, así Linus. es. Sí. Y es muy interesante porque el objeto transicional no es ni interno ni externo, es un poquito de los dos. Winnicott siempre habla en paradojas. Y entonces el espacio en el consultorio se vuelve un espacio transicional. Ni es totalmente interno ni es totalmente externo. Es muy propio, es un tercero que se crea en conjunto entre el analista y el paciente. Con los niños, Winnicott jugaba a algo que le llamaba el juego del squiggle o del garabato. Y entonces, junto, le decía al niño, hazme un dibujito, haz una línea nada más, dibuja un garabatito. Y entonces el niño hacía un garabatito y Winnicott continuaba el trazo como él le nacía en ese momento. Y luego el niño, y luego Winnicott, y luego el niño, y luego Winnicott. Iba formándose un dibujito. Y ese dibujito lo interpretaban juntos. O sea, no era el analista que todo lo sabe y entonces tiene esto que hablabas, Toño, de ese lugar de poder y del sujeto supuesto saber que dirían los lacanianos, ¿no? Winnicott decía, si yo interpreto, es para demostrarle al paciente hasta dónde llega el límite de mi entendimiento. Oye, Entonces, pues, fascinante. sí, es súper, muy bonito ese tema porque quiere decir que el analista le presta parte de su mente al otro para que en conjunto vayan creando algo nuevo. Y ese es el juego, la capacidad de crear. Winnicott hablaba de la diferencia entre un game y un play. El game, el juego, es que en español es igual, juego y Sí. juego, ¿no? Pero el juego game es un juego que tiene ya sus reglas, es como el fútbol. Tienen que ser 11 jugadores, hay un árbitro, hay un fuera de lugar, etcétera. Y eso, bueno, tiene muchas finalidades y es muy útil para muchas cosas, pero Winnicott se centraba en el playing. El playing es cuando usas tu imaginación, tus Mm. objetos internos y también un poquito de tu realidad para construir algo junto con otra persona. Es la unión de dos psiquismos, no nada más uno que se pone de manifiesto ante un observador. Y esa es una más de las grandes diferencias, digamos, del psicoanálisis más freudiano a un psicoanálisis más winnicottiano, que es base, de hecho, del psicoanálisis relacional y del psicoanálisis intersubjetivo. ¿Por qué? Porque hablamos de qué pasa entre las dos mentes que están en juego. No nada más es uno que se pone a observar lo que le pasa al otro, sino que estamos implicados ahí. No sé si, No, si es respondo o no. extraordinario y de veras es para aprendérselo. Qué bellos conceptos están saliendo. Sí. Oye, en 1924, el francés André Breton publicó el Manifiesto Surrealista y André Breton dio distintas definiciones de lo que es el surrealismo, pero en términos sencillos es el psicoanálisis trasladado a la creación artística. ¿No? El surrealismo es aprovechar los descubrimientos, los hallazgos del psicoanálisis en la creación artística, en la apreciación estética. Y fíjate, en los escritores, por ejemplo, hay una técnica que tiene que ver con esto que acabas de mencionar del garabato. Mm. Así como el niño, el analista hace un trazo y luego el niño pone otro y luego el analista de nuevo y el niño de nueva cuenta, pues existe en literatura lo que se llama cadáver exquisito. Ah, Y el cadáver exquisito, alguien pone una frase, otra persona pone otra frase ah, y qué luego padre. surgen relatos muy completos, Wow. narrativas complejas y que se supone que son más genuinos, más auténticos, porque como tienes que hacerlo en primera instancia, pues de alguna manera se atempera la censura natural Ajá. y es más genuino, Mm. más verdadero, más espontáneo. Ándale, me Entonces, recuerda al gesto espontáneo de Winnicott, ¿no? Que también es otro de sus conceptos. uy, cuando tú estabas en el vientre materno y yo ya estaba en la universidad, mi querida Tere, estaba de moda un libro
que se llama Dips en busca del yo. ¿Sí lo llegaste a leer? No. No, bueno, es una psicoanalista que trata a un niño que tiene problemas emocionales severos, pero los descubre y los trabajan de manera conjunta, precisamente pues a través del juego, la famosa terapia del juego. Oye, bueno, y en un adulto, a ver, platícame, en una persona mayor, en un adulto de mediana o de tercera edad, ¿cómo se aplica Winnicott? Ay, bueno, igual que Freud para empezar. O sea, es el mismo psicoanálisis. ¿Qué cambia? Quizás los conceptos que tiene el terapeuta en su cabeza a la hora de estar enfrente de esa persona. Por ejemplo, en el psicoanálisis con adultos, pues Winnicott hablaba de poder establecer en el encuadre, para empezar, algo que se llama el holding. El holding y el handling son dos conceptos, bueno, son tres. De una vez, ya me estoy metiendo en Honduras, Sí, qué bueno, qué bueno. ya nos metemos. El holding o sostenimiento, el handling o el manejo y el uso del objeto. El uso del objeto. Entonces, estas tres funciones son funciones que aporta la madre al bebé. Lo que hace Winnicott es que traslada las funciones o una forma de adaptar las funciones psíquicas maternas a el trabajo con los adultos. El hecho de que tengamos una, una terapia, voy a decir una terapia porque todas tienen encuadre, una terapia en donde haya una continuidad, una constancia, donde sepas que el mismo día de la semana, a la misma hora, en el mismo lugar, vas a encontrar a la misma persona, con la misma disposición, eh, digamos que te va generando, eso y muchas otras cosas más, una sensación de seguridad y que hay una contención. Hablo mucho de Bion porque ahorita también estoy estudiando mucho a Bion, pero Bion hablaba de que podamos ser continentes para los contenidos psíquicos del otro. Entonces, esta sería, digamos, lo primero, ¿no? El poder establecer un encuadre que asemeje la función de holding de una madre. Segundo, el handling. ¿Cómo vamos a tratar a esa persona de tal manera de que su self verdadero pueda cada vez ir manifestándose, ir teniendo la expresión, porque está oculto? Todos tenemos un self falso, decía Winnicott. Y es normal, ¿eh? Porque decía Winnicott, no podemos ir por la vida con el corazón en una bandeja. Entonces, todos vamos generando a lo largo de nuestra vida, digamos que máscaras o procesos como de protección en donde no nos mostramos tal y cual somos a la primera de cambios. Eso es algo muy íntimo. Eso se lo dejamos a lo mejor a la pareja, al terapeuta, ante los hijos a veces, eh, pero poco a poquito se va dando un vínculo, se va dando una relación en donde el otro puede ir presentándonos sus verdaderos aspectos genuinos de su personalidad. Eso lleva tiempo y confianza. Y el uso del objeto, decía Winnicott, que es parte normal también del desarrollo, que el niño primero tenga que destruir al objeto subjetivo que tiene en su mente. Es decir, así como incorporamos a la figura de nuestra mamá, papá, hermanos, primos, cualquier persona significativa, pues tenemos una representación de ellos en nuestra mente, sobre todo primero de la madre. Tenemos que poder destruirlo y que sobreviva el objeto de afuera, para que luego poco a poco podamos ver al otro de manera más objetiva por quien es, no por quien yo quiero o creo que es esa persona. Entonces también nos tenemos que permitir que el paciente nos destruya en su mente y sobrevivir a esa agresión para que poco a poco podamos ir descubriéndonos tal y cual somos. Lo que implica que es una terapia muy intensa y muy fuerte. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que hablar de Winnicott es como, ay, ternurita, los objetos transicionales, los ositos de felpa,
el amorcito, la mamita, no. También implica que uno pueda contener muchas veces la desilusión y que uno también, ese es otro concepto, las fallas del analista, que el paciente logre ver que también uno se equivoca, que por uno no es supuesto. perfecto, porque así pasó con la mamá. En algún punto de nuestro desarrollo nos dimos cuenta que mamá y papá no eran perfectos, que cometieron muchos errores, que a veces nos lastimaron con intención o sin intención, y que esto mismo también va a pasar en la relación transferencial. Pero ellos fueron good enough. Good enough, exacto. Sí, Con que el analista sea suficientemente bueno, al igual que los padres fueron lo suficiente, o sea, dieron lo que pudieron dar, eso también ya te habla de salud mental. Porque si no sería caer en aspectos más de ideal del yo, más narcisistas y también de idealización hacia el objeto, ¿sí? exacto. Súper bien. Oye, Tere, cuando Winnicott habla del falso self y del ser verdadero, pues yo tengo que pensar en Carl Gustav Jung, que habla de la persona y de la sombra, o en Carl Rogers, que habla del self y del organismo. Ujú. La sombra es lo auténtico según Jung, lo profundo que muchas veces nos cuesta trabajo Lo reconocer, inconsciente. Ujú. lo inconsciente que está reprimido. Y Rogers habla también del self, que en este caso sería un yo aparente, construido con engaños, con artificios, y lo auténtico es el organismo, de eso habla Carl Rogers. Entonces, sería equivalente esto del self verdadero y falso self de Winnicott con estos dos grandes, el humanista Rogers y el psicólogo analítico Carl Gustav Jung, sí, ¿no? Tiene mucho que ver. Pues yo creo que tiene mucho que ver. Mira, la verdad yo no me considero, pero para nada experta en Jung y menos conocedora de Rogers, porque Rogers, pues a final de cuentas es otra línea, ¿no? Que es el humanismo. Ujú. Y bueno, yo no he estudiado a Rogers. De Jung muy poquito, pero yo creo que tiene muchísimo que ver porque a final de cuentas son maniobras defensivas que permiten el funcionamiento de nuestra personalidad, ¿sí? Winnicott dice que, por ejemplo, las personas autistas, las personas con una psicosis, con una esquizofrenia, las personas con trastorno border, tienen dificultades para generar un falso self funcional. O sea, hay falsos selves, digámosle así, buenos, o sea, nos ayudan a adaptarnos socialmente, a tener amigos, Sobrellevarlo. a sobrellevar una reunión donde estás con gente, donde tienes que funcionar de tal o cual manera. Las personas que de plano muestran toda su carga de agresión o muestran sus aspectos más pulsionales o son más impulsivos en ese sentido, bueno, van a tener problemas para adaptarse en sociedad y en el Su grupo. ello, su it. Exacto. Bueno, sí, hablando freudianamente sería ese ello Sí. que de repente pues se manifiesta en algunas conductas, en algunas pulsiones. Nunca vamos a conocer todo el ello, eso es importante, ¿no? Nunca lo vamos a saber, pero el ello se manifiesta en los síntomas, en los sueños, en los lapsus, en los actos fallidos y entonces, bueno, también en los acting outs. Entonces hay personalidades que son más tendientes a las actuaciones y que son más impulsivas y se meten en problemas, ¿no? Claro, Ujú. por supuesto. No, no, no. Todo esto es interesantísimo. Oye, y ya sabemos que el psicoanálisis versión de Winnicott se usa también por adultos y es efectivo, pero eh, ¿a qué situaciones, problemas, disfunciones, afecciones donde más se usa? Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es muy buena para algunos tipos de depresión y de ansiedad. Ujú. Y acá el psicoanálisis de Winnicott, ¿para qué es? Para cualquier cosa. Bueno, no diría yo cualquier cosa. Mira, yo creo, bueno, yo creo y basado en varios autores. Por ejemplo, hay un autor muy bueno que se llama Killingmo. Killingmo es sueco, me parece. Y él divide la técnica en cuestiones de problemáticas que tienen que ver con el conflicto o problemáticas que tienen que ver con el déficit, ¿no?
También Stephen Mitchell, por ejemplo, habla de esto. Entonces, ¿qué tiene que ver con el conflicto? Un conflicto tiene que ver más con estructuras neuróticas. Digamos, un conflicto entre el yo y el ello, o entre el yo y el superyo, o entre el yo y la realidad. Una cuestión más neurótica, la técnica freudiana clásica nos viene, pero de maravilla. Una cuestión obsesiva, una cuestión fóbica, una cuestión histérica, algunas cuestiones, ¿qué te diré? Eh, pues de adaptación, etcétera, ¿no? Ujú. Pero va una cuestión que tiene más que ver con una falla o déficit en el desarrollo, es decir, algo faltó, algo no hubo una dinámica de vacío o de lo negativo que le llama, por ejemplo, André Green. O sea, faltó algo en ese camino de desarrollo. Las teorías más tempranas, como la kleiniana, la winnicottiana, nos ayudan porque no solo es descubrir lo reprimido, sino más bien lo escindido, lo fragmentado, lo Eso. disociado. Hay varios inconscientes, no hay un solo inconsciente. Una cosa es lo reprimido que ya alguna vez subió a la conciencia y se tuvo que esconder porque nos angustió o nos dolió o lo que quieras. Y aquellas cosas que ni siquiera pasaron por un pensamiento porque todavía no había aparato para pensar. Fue demasiado temprano, pero sí hubo una huella de esa ausencia, de ese vacío que quedó por una falla estructural muy temprana. Y ahí es donde nos ayuda, por ejemplo, con trastornos psicosomáticos, con trastornos alimenticios, nos ayuda con trastornos border, con esquizoides, con narcisismo. Son todas estas patologías que vienen de cuestiones de déficit. La codependencia. La codependencia, bueno, sí, claro, todo lo que tiene que ver con lo fusional, lo oral, las depresiones más profundas, todo esto ayuda en las teorías, por eso hablaba de lo temprano, no de lo profundo. Lo profundo nos ayudaría estas técnicas más freudianas, en donde se trata de desreprimir aquello, digo, no de sopetón, obvio. No, claro. eh, Muy poco a poco ir como, él decía que era como estos excavadores arqueológicos en donde vas descubriendo y conectando entonces aquellas situaciones de la historia que tienen que ver con el presente. Acá es prestarle psiquismo para que pueda simbolizar, para que pueda tener representaciones palabra a aquellas cosas que quedaron a lo mejor aisladas y que nunca fueron integradas a una historia. O sea, hay que historizar, a diferencia de que acá ya hay historia y hay que encontrarla, pero ya hubo, ya hubo un Sí. registro. Entonces, bueno, no sé si me explico, pero Perfectamente. ayuda mucho pensar en términos de estructuras de personalidad. Neurosis para lo más clásico freudiano, perfecto, nos viene de maravilla. Y cuestiones más tempranas, digamos, más arcaicas, nos pueden Ujú. ayudar estas otras teorías. Se complementa Sí. perfectamente. Oye, y me fascinó eso que dijiste de la salud. Ujú. Una persona sana es una persona que juega. Y una persona que juega, pues es espontánea, es libre, es creativa, es cálida, interactúa, participa, insisto, es muy, muy, muy creativa, se atreve a ser original y en el juego siempre hay gozo. Sí. Puede haber momentos difíciles, pero todo en el proceso, a final de cuentas, en el proceso lúdico, siempre hay gozo. Fíjate, Henri Vallon, un psicólogo del desarrollo que le interesaba más lo cognitivo a la manera de Piaget y de Vygotsky, Henri Vallon, un psicólogo francés, decía que la mejor definición para juego es la misma que la definición de arte que dio Kant. La finalidad sin fin, la realización que busca realizarse en sí misma y por sí misma. En el juego pones el ser, en el juego te entregas, en el juego vives y mueres y vuelves a vivir. Ujú. En el juego hay espontaneidad, en el juego, insisto, hay calidez, hay mil cosas. Esa finalidad sin fin, en el sentido que la finalidad tiene un valor intrínseco, es una realización que busca
realizarse en sí misma. Y muchos estudiosos del desarrollo dicen, el juego en todas las especies, por lo menos de mamíferos, pero también de aves y de algunos reptiles, es una preparación para el trabajo y para la supervivencia. Tú aprendes jugando y desarrollas habilidades que van a ser necesarias para tu supervivencia. Ya no solamente en la cuestión de mantener vivo tu cuerpo, tu organismo, sino supervivencia en el ser humano implica muchas, pero muchas más cosas. Claro. Ese Homo ludens, ese ser humano que juega y que juega porque tiene energía, desborda vitalidad, es creativo, es artístico, es intuitivo, es cálido. Pues qué bonita definición de salud. La salud, la misma OMS dice que no es simplemente la ausencia de enfermedad, No, sino un estado de constante bienestar y está, desarrollo, apertura, crecimiento. sí. Oye, qué rico es hablar con la doctorante, ya casi doctora, y luego va a ser postdoctora, Oh, Tere Canalizo, y de veras es una delicia hablar con alguien tan preparado como tú. ay, Eh, igualmente, porque bueno, siempre es rico platicar contigo, además de que las ideas fluyen, ¿no? Pero en este juego muy a lo Squiggle, me parece que hicimos un Squiggle aquí. ese garabato. Hicimos unos garabatos y fue muy, ha sido muy lindo, ¿no? Sí, pero fíjate, el garabato no era solamente un dibujo espontáneo. Originalmente el garabato es un gancho que se ponía en la pared donde se colgaban los embutidos, las carnes Ah, frías, los chorizos, las ah, longanizas. Por eso el dicho con un ojo al gato y otro al pues el garabato. garabato, Sí, mira, porque quien estaba en la cocina tenía que cuidar que el gato no saltara y se llevara se comiera la eh, comida. los chorizos, sí, efectivamente, pero como algunos dibujos tienen la forma del garabato, gancho, Ah, pues por de ahí eso. viene eso de garabato. Oye, pero sí, es algo muy rico. Perdón que hable algo personal. eh, Adelante. Hay una habilidad natural que tiene mi nieta, Camila, desde muy chiquilla es buena para dibujar, ¿eh? Mm. Tiene otra visión, atiende más el detalle, tiene perspectiva, sabe enfocar. Artista. Ujú. Y yo de niño me gustaba dibujar, pero según yo, una mala maestra de cierto colegio de cuyo nombre no quiero Ah, acordarme, qué horror. me frustró porque cada vez que me Ujú. veía dibujando me daba un reglazo con saña en la mano. Ay, qué mala Y, onda. o sea, yo en otro colegio, yo estuve en La Pereira unos años como alumno y luego me cambié a otro colegio que está en el centro. Y en La Pereira llegué mal acostumbrado que si terminaba temprano mi trabajo podía ponerme a dibujar. Y una vez terminé temprano mi trabajo en clase, un niño de tercero de primaria, y llega la maestra de ese colegio y con mucha furia me da un reglazo y todo el año estuvo pendiente de que no dibujara y que no dibujara. Y yo Ay, muy comodino digo que por eso no desarrollé la habilidad para el dibujo, no, pues se volvió algo pero traumático, pues ¿cómo lo ibas a hacer? y trauma en griego significa golpe, pero Golpe, me voy a poner a literal. dibujar con mi nieta y a ver si aprendo a dibujar y Sí, por lo nunca menos es van a tarde, salir algunas nunca. cosas. Seguramente que sí. Y aparte seguro lo vas a disfrutar mucho, de otra manera. Y más vale tarde que nunca, de Ay, todos claro. modos. Oye, eh, tiene que haber más, ¿eh? Tiene que haber Tere? más. Conste, Sí, aunque sea cuando guste. el sábado en la tarde, ya cuando estoy Perfecto. como agotado con la lengua de fuera, con los ojos blancos, porque también trabajo el sábado en la mañana salgo a las 2 de la tarde, trabajo toda la semana, igual que tú, igual que mucha gente, pues le echamos ganas, tratamos de ser responsables y formales, y ciertamente el sábado en la tarde uno está un poquillo más cansado, Sí. pero otra característica del juego es eso que te recarga, Revitaliza, recarga, revitaliza, te da vigor, energetiza te las recrea, te personas. vuelve a crear. Y Así ahorita fue una experiencia es. sanamente lúdica con mi admirada amiga, con mi exalumna Tere Canalizo, Ay, ya mi maestra Tere Canalizo. ay, no, muchas gracias y aprendemos juntos y qué bonito compartir porque tú nos Sí, compartes también siempre todos estos eh,
filósofos, autores, científicos, que qué bárbaro. ¿Cómo te Ujú. acuerdas de eso? No, ya viene la rival de Melanie Klein y de Anna Freud, de Donald Winnicott, quizás la has oído mencionar, Tere Canalizo. Ay, Vas a no, ver, una década más o menos, no son me décadas. digas ese nombre. Bueno, fuera, imagínate. No, no. Bueno, pues sí me imagino, sí, se vale soñar. Bueno, se vale Bueno, soñar, eso sí. bueno, y un compromiso es que en unas semanas más nos volvemos a encontrar, mi Por querida amiga. ¿De supuesto. acuerdo? Tú me dices de qué tema y me encantará estar aquí De los nuevamente. temas tuyos que siempre son buenos, son Perfecto. interesantes, son provechosos. Ay, Pues aquí terminamos. Tere y un servidor agradecemos a todos su paciencia. Es una delicia escuchar a Tere y va a haber más. a ver más. Vamos a Hasta continuar. Hasta pronto. pronto. Déjame le pausa.